Buenos días, chicos, buenos días, chicas. En el anterior vídeo acabamos de leer el capítulo 10, donde había un diálogo entre Don Quijote y Sancho, después de haber finalizado la aventura del vizcaíno, de haberle reparado la oreja, porque tiene media oreja colgando y tal, y los dejamos en el momento en el que se les hace de noche, estando sin haber llegado a poblado y tienen que dormir al aire libre, lo cual a Don Quijote le produce gran placer, a Sancho menos. Por suerte ven a unos cabreros, sí, en el capítulo 11, no os lo voy a leer el capítulo 11, de hecho ni el 12, ni el 13, ni el 14 entero. Os voy a leer algo del 14 y el resto os lo voy a explicar, ¿sí? Bueno, pues se encuentran unos cabreros y se acercan a pasar la noche con ellos y cenar y tal. Cenan, Don Quijote le suelta un discurso sobre la edad de oro, del no sé qué, bueno, un poco en su línea, todo rimbombante, hablando de la andante caballería y todo esto que ya sabéis. Sancho está más preocupado de poder comer y beber vino. Y en estas... los cabreros empiezan a hablar de una historia que ha sucedido en su ambiente, ¿sí? Que es la historia de Marcela y Grisóstomo. Una de las características de esta primera parte del Quijote es que Cervantes... claro, hay que tener en cuenta un poco las circunstancias que rodeaban a Cervantes como escritor cuando publica el Quijote, ¿sí? Cervantes publica el Quijote con 64 años. Era un escritor hasta cierto punto fracasado, porque había intentado triunfar en el teatro, pero Lope de Vega le había pasado por delante. Como poeta era bastante mediocre. Había escrito un libro, La Galatea, que era una novela pastoril, de la que él estaba muy orgulloso, pero que... bueno, que sí, de la que sí que estaba orgulloso y prometía escribir una segunda parte que finalmente nunca escribió. Y en ese momento es cuando él escribe el Quijote. En aquel momento, a principios del siglo XVII, había diferentes tipos de novela, ¿sí? La novela bizantina, la novela morisca, la novela pastoril, la novela de caballerías, la novela picaresca y la novela sentimental de inspiración italiana. Eran como los 6 grandes esquemas narrativos que se utilizaban. Eran novelitas muy estereotipadas, es decir, en todas pasaba más o menos lo mismo. Y bueno, eran los géneros literarios narrativos que tenían éxito en la época. Cervantes en el Quijote, por un lado, intenta parodiar las novelas de caballería, pero hace como un intento de demostrar que en realidad él maneja bien todos esos códigos. El código de la novela bizantina, el código de la novela morisca, el de la novela sentimental y el de la picaresca. ¿Cómo lo hace? Lo hace intercalando en la historia de Don Quijote y Sancho esas novelas, o sea, ejemplos de ese tipo de novela. En algunos casos, como este que os voy a explicar ahora, la historia de Crisóstomo y Marcela, esa, que en el fondo no, es una novela pastoril, lo que hace es que Don Quijote y Sancho se encuentran con una serie de gente que les cuentan la historia, y digamos que esa historia intercalada está integrada con la acción, ¿sí? En otros casos directamente hay un personaje que empieza a leer una novela y durante 3-4 capítulos leeremos esa novela. De todas maneras, esto ya esta es la parte de teoría que os vais a tener que aprender. Os pasaré un documento por mail donde estén explicadas brevemente esos tipos de novela. Y luego en el Kahoot os podrán salir preguntas sobre eso. Os cuento la historia de Crisóstomo y Marcela. Crisóstomo es un pastor, ¿sí? En la novela pastoril los pastores no son pastores de verdad. Es gente que ha decidido irse a llevar una vida de pastor, que se pone un traje adecuado para ser pastor y se va al monte y se dedican a escribir poemas, cantar, ¿sí? O sea que no tenía mucho que ver con lo que era en realidad el oficio de pastor. Y siempre hay una historia de amor de por medio y tal. En este caso, Grisóstomo, junto con Ambrosio,
se tiran al monte a llevar vida de pastores. Porque hay una pastorcilla, Marcela, de la que Grisóstomo está profundamente enamorado. Cuando Don Quijote y Sancho están cenando con los cabreros, llega uno y dice: oye, ¿sabéis lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, Grisóstomo ha muerto. Ha muerto de amor. ¿Sí? Del amor no correspondido por parte de Marcela. Y entonces allí mismo le cuentan a Don Quijote y Sancho la historia de Marcela. Marcela es la hija de un rico comerciante, hermosísima, que se quedó huérfana muy temprano y ha decidido irse a vivir como pastora al monte. Su tutor legal es el cura del pueblo, y el cura del pueblo continuamente recibe peticiones de hombres que quieren desposar, que quieren casarse con Marcela. Ante esas peticiones, el cura siempre responde que lo que Marcela decida, ¿sí? Y Marcela siempre dice que no. Entonces, digamos que uno de estos pretendientes fue Grisóstomo, que ha intentado conquistar a Marcela, no lo ha conseguido y se ha dejado morir de tristeza, ¿no? Y ha muerto. Y al día siguiente es el entierro. Y ha pedido que lo entierren en el monte, al pie de la piedra en la cual vio por primera vez a Marcela. ¿Sí? Y entonces al día siguiente es el entierro. Don Quijote se interesa por la historia y dice que él quiere ir a ese entierro, ¿no? Y al día siguiente, pues, se van todos para el entierro. En el entierro, cuando van a dar sepultura a Grisóstomo, ven que además del cadáver están todos los escritos, los poemas que había escrito Grisóstomo. Porque ha dejado dicho que quiere que lo entierren con sus poemas y que sus poemas, digamos, que de esa manera sean destruidos. Leen alguno de ellos en el entierro, uno que es una canción desesperada donde habla de lo malvada que ha sido Marcela al no hacerle caso, o sea, al no corresponder su amor y habla de celos y que ha sido una mujer muy cruel. Y bueno, digamos que Marcela no queda en muy buen lugar. Mientras se está produciendo el entierro, aparece Marcela, ¿sí? Y Marcela lanza un discurso y reivindica su derecho como persona a decidir, y que qué culpa tiene ella si es tan hermosa que todos se enamoran de ella, cuando ella no se enamora de ellos. ¿Por qué les tiene que mentir y decirle que les corresponde? Que ella lo único que quiere es vivir libre en el monte. Ese discurso, que es muy avanzado para la época desde el punto de vista de los derechos de la mujer, sí que os lo voy a leer. Y es lo único que os voy a leer de esta historia. Está en el capítulo 14. ¿Sí? Sí, es en el capítulo 14, y es lo que os voy a leer en el siguiente vídeo. Con el cierre de este capítulo 14, espera que lo miro, o 15. 14, sí, el de la pastora Marcela, acaba la segunda parte del Quijote, del primer libro del Quijote, ¿sí? La primera fueron los 8 primeros capítulos, esta segunda son los 6 siguientes. Y en principio acaba también los vídeos que tenéis que ver para poder hacer bien el Kahoot, ¿sí? O sea que vais a tener una semana para verlos, para aquellos que decidáis hacer el Kahoot el viernes, o más tiempo para aquellos que decidáis hacerlo a la vuelta de Semana Santa. Recordad que en el Kahoot también habrán preguntas sobre esa parte de teoría que habla de la novela bizantina, la novela pastoril, la novela sentimental, la novela picaresca, la novela de caballerías y la novela morisca, que será un documento, una página y media como mucho, de verdad, va a ser una cosa breve, pero que también os tendréis que estudiar para el Kahoot, ¿vale? Y aquí ya acabo mi vídeo. En el siguiente vídeo será un vídeo más breve de lo acostumbrado, espero, y en él lo que haré será leeros el discurso que da Marcela, ¿sí? Bueno, como podéis comprobar,
Me peino menos. Ya me peinaba poco cuando iba a clase, pero durante el confinamiento lo de mi apariencia física es aún todavía más desastre que normalmente. Un beso a todos, un beso a todas.